glicémico, hiperosmolar e hipoglucemia. Siguiente, por favor. Empecemos con hipoglucemia. En el contexto que sobre todo va a ser una urgencia endocrinológica, vamos a hablar más que todo de la cetoacidosis diabética, que es una complicación metabólica aguda de la diabetes, que es potencialmente mortal y va a requerir una atención médica inmediata para lograr un tratamiento exitoso. Esta se va a caracterizar por una deficiencia absoluta de insulina y es la complicación hiperglucémica más aguda más común en la diabetes tipo 1. Esto normalmente se define como una definición bioquímica de una glucemia mayor a 250 miligramos por decilitro, la presencia de cuerpos cetónicos positivos en la orina y en el suero, una acidosis metabólica que es con un pH menos de 7.3, con un anion gap elevado mayor de 10 y una disminución del bicarbonato plasmático menor a 18. Siguiente, por favor. Hablando de la epidemiología, vemos que la cetoacidosis diabética representa del 8 al 29% de todos los ingresos hospitalarios con un diagnóstico primario de diabetes. Y se estima que la incidencia anual de la cetoacidosis diabética a partir de estudios poblacionales oscila entre 4 a 8 episodios por cada 1000 pacientes que ingresan con diabetes. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología tenemos algunos factores de riesgo que vamos a clasificarlos como fuertes y débiles. Dentro de los fuertes, en la cabeza está el tratamiento inadecuado o inapropiado con la insulina. También tenemos las infecciones y el infarto agudo de miocardio. En cambio, en los factores de riesgo débiles, tenemos que son los pancreatitis, la acromegalia, los fármacos, los accidentes cerebrovasculares, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, las personas que son de raza negra y también algunos que presentan una cirugía bariátrica. En el cuadro que vemos a la mano derecha, vemos que los factores desencadenantes de la cetoacidosis diabética se van a dividir en porcentajes, siendo las infecciones un 45%, el primer lugar, seguido de una insulinoterapia inadecuada o incumplimiento terapéutico, que es el 20%. Siempre también hay pacientes que tienen su primer debut diabético, que son el 20% de ellos. También hay algunos con errores en los controles glicémicos, las patologías agudas recurrentes no infecciosas, como mencionamos el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, la pancreatitis aguda, los traumatismos graves. Entre los fármacos tenemos que tener en cuenta que los glucocorticoides, las tiazidas, la clozapina, la olanzapina, el litio, los inhibidores de receptores LSGTL2, el tacrolimus y obviamente también el alcohol y las drogas. Siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología de la cetosis diabética tenemos que tener en cuenta que es una reducción en la concentración o en la acción de la insulina, junto con el aumento más que todo de las hormonas contrarreguladoras. Vamos a presentar una hiperglucemia, una hipovolemia y un desequilibrio electrolítico. Dentro del aspecto hormonal vamos a ver que esto va a generar un aumento de la gluconeogénesis, una producción renal y hepática de glucosa y la utilización de la glucosa de los tejidos periféricos. Acá vamos a tener la hiperglucemia y la hiperosmolaridad. En cambio, en el otro lado, en la deficiencia de la insulina, va a haber una liberación de ácidos grasos libres que va a generar que va a ser producto de una lipólisis, una oxidación hepática de ácidos grasos y la formación de los cuerpos cetónicos, y acá es donde se va a generar la cetonemia y la acidosis. Siguiente, por favor. En este cuadro vemos que un déficit de insulina va más el aumento de las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón y las hormonas contrainsulares, van a generar un aumento en la gluconeogénesis y en disminución en la glucólisis, lo que va a generar una hiperglucemia, una diuresis osmótica y una descompensación. Por otro lado, también vamos a aumentar la lipólisis, va a haber un fracaso de los sistemas de tapón y una cetogénesis, todo lo que va a generar una cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. En este cuadro también, un poco más avanza, por favor. En este cuadro básicamente también explicamos lo mismo, que es una deficiencia absoluta de insulina, que va a generar más que todo un aumento de las hormonas contrarreguladoras, que van a ser en este caso el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento. Sigue, por favor. Entonces, esto va a generar más que todo que va a haber una glucosuria, lo que va a superar la capacidad de absorción tubular. Lo que va a generar va a ser que aumenta la gluconeogénesis, las enzimas de la gluconeogénesis, generando una gluconeogénesis aumentada, una glucogenólisis también aumentada y la disminución de la utilización de la glucosa. También vamos a ver que las hormonas sensibles del lipasa van a estar aumentadas, generando también una, una oxidación por parte del hígado de los ácidos grasos, generando obviamente la cetogénesis. Acá vamos a tener la hiperglicemia por el lado de las hormonas contrarreguladoras y por el lado de las hormonas sensitivas de la lipasa, una acidosis, generando una diuresis osmótica que va a generar
anormalidades en los electrolitos y la deshidratación. Sigue, por favor. Siguiente, sigue. Sigue, por favor. Ya, como vemos acá en el tema de del hígado, vemos que va a haber un aumento del ácido acetoaético y el beta hidroxibutirato. Siguiente, por favor. ¿Qué desequilibrio electrolítico vamos a presentar? Como vemos, a consecuencia de una hidrólisis osmótica que baja el agua, va a haber una pérdida también importante de electrolitos, que va a ser más que todo de sodio, potasio, cloro, fósforo y magnesio. En el sodio vamos a perder de 7 a 10 miliequivalentes por kilogramo, en el potasio de 3 a 5 miliequivalentes, en el cloro de 5 a 7, el fósforo 1 milimol por kilogramo y el magnesio de 0.5 a 0.8 miliequivalentes por kilogramo. Siguiente, por favor. Dentro de los criterios diagnósticos, vamos a ver que en esta tabla vamos a tener una diferencia con respecto a las diferentes asociaciones, como la American Association of Clinical Endocrinology y la American College of Endocrinology. Asimismo, también la Asociación Americana de Diabetes, que los que dicen los criterios, más que todo para las cetoacidosis diabética en adultos. Más que todo, vamos a ver que se mencionó el plasma de la concentración de glucosa, que es mayor a 13.9 o 250 miligramos por decilitro, va a ser un pH menor a 7.3 y obviamente bajando se va a clasificar en la severidad, siendo leve de 7.25 a 7.3, moderado de 7 a 7.2 y severo menor a 7. Como vemos, ya mencionamos, también el bicarbonato está disminuido y conforme va disminuyendo también se le va a dar su clasificación de severidad, siendo el rango mínimo menos de 18 y bajando hasta menor de 10. El anión GAF va a estar también elevado. También vamos a tener acá una clasificación de severidad comenzando desde el 10 y aumentando hasta el 12. Vamos, para una cetoacidosis diabética tiene que haber también cetonas en orina, que deben ser totalmente positivas. Y dentro del estatus mental vamos a tener también la clasificación de severidad, que puede ser una leve, que está alerta o moderadamente alerta, una moderada que debe estar alerta o un poco somnoliento, y severa cuando ya entra el paciente en estupor o coma. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, acá tenemos una imagen de una tabla donde vemos los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Bueno, lo que debemos tener en cuenta para hacer los diagnósticos de esas patologías, primero en la cetoacidosis diabética, que es lo que estamos tocando ahora, tenemos que ver el pH en el AGA, en el examen de gases arteriales. Si es que está de 7.25 a 7.30, se considera leve y bueno, moderada si es que es de 7 a 7.24 y severa si es menor de 7. También se tiene que tener en cuenta el bicarbonato sérico, bueno, que tiene una importancia en cetoacidosis diabética cuando lo tenemos de 10 o menor de 15. Bueno, también el valor de cetonas urinarias, si sale positivo, si tenemos cetonas séricas, si salen positivas, y la osmolaridad sérica efectiva, ¿no? Que puede ser variable. También es importante calcular el anión GAP en lo que es cetoacidosis diabética, que tiene un valor de importancia cuando es mayor de 12. Y bueno, ver también si tiene alguna alteración mental, ¿no? Si es que está alerta o si está somnoliento o inconsciente. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un estudio que nos habla de las características que tienen los pacientes que han hecho cetoacidosis diabética en el Perú, en pacientes peruanos con diabetes mellitus tipo 2, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bien, en la tabla 1 tenemos las características clínicas de 53 pacientes que tienen cetoacidosis diabética al momento de la admisión al hospital. Bueno, tenemos en un total de 53 pacientes y bueno, refiriéndonos a la media de las características, lo que podemos resaltar es que, bueno, eran 39 varones, 14 mujeres
El índice de masa corporal en promedio era de 25,15, que no eran muy obesos. Bueno, que no tenían un grado muy alto de obesidad. Bueno, los que tenían historia previa de diabetes eran 31 y aquellos que tenían una historia previa de cetoacidosis diabética eran solo 8. Bueno, nos menciona también los tratamientos que tuvieron antes de la admisión al hospital. 24 no tuvieron ningún tratamiento, 17 tomaba hipoglicemiantes orales y 12 recibían insulinas. Bueno, con respecto a la causa que se pudo identificar para desencadenar la cetoacidosis diabética, en 13 no se pudo identificar la causa, en 16 fue por un agente infeccioso, en 21 fue por no continuar correctamente con el tratamiento y 3 fueron intercurrencias que no se pudieron determinar. Y bueno, los que tuvieron la cetoacidosis diabética severa fueron en total 35. Bueno, en la segunda tabla tenemos lo que son los perfiles bioquímicos de estos pacientes. En general se habla de la media, ¿no? De todos los pacientes que presentaron. La glucosa tenían un promedio de 457, que era bastante elevado. El pH arterial en promedio tenían 7,15, que era una, una acidosis ya moderada, ¿no? Yendo a severa. El bicarbonato estaba bastante bajo, en general el 7,7. El sodio 138 normal, el potasio 4,3 normal. El cloro también estaba normal, un poco elevado. El anion gap en general era 24,5, 24,4, lo que es bastante elevado, ¿no? Y que se considera bastante también en el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Los, mola- los molaridad de 302, que está un poco elevada. Bueno, está elevada, ¿no? La creatinina 1,67, que está apenas elevada, y la hemoglobina A, que estaba en 12,8, que es un poco baja. Siguiente, por favor. Bien, para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, tenemos que tener en cuenta lo que es la historia clínica y la anamnesis. Es importante conocer los antecedentes, principalmente de diabetes o incluso de diabéticos que hayan podido sobrecomplicarse o tener alguna otra patología, ¿no? Como una infección o quizás una pancreatitis o otros desencadenantes. Como vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, en la evaluación de laboratorio, como exámenes iniciales, se recomienda tomar la glucosa, urea y creatinina, junto con electrolitos para calcular también lo que es el anion gap, que es de bastante importancia, ¿no? Como hemos visto. También se recomienda tomar la milasa, ya que es un marcador más específico de pancreatitis y podría servirnos, ¿no? Para orientarnos a la causa. También es importante la osmolaridad para determinar el valor de severidad que pueda tener. La presencia positiva de cetonas en orina y en sangre, ¿no? Y bueno, después se recomienda hacer un examen completo de orina, el haga electrolitos, ¿no? Con todo. Un hemograma completo, un EKG, una radiografía de tórax. También puede ser un cultivo de sangre, sospechando también en infecciones, una prueba de esputo. También un cultivo de orina, ¿no? Y enzimas cardíacas. Siguiente, por favor. Bien, como causas desencadenantes de las cetoacidosis diabéticas, tenemos que, bueno, las más importantes, primero tenemos la causa infecciosa. Los agentes infecciosos, al desencadenar el proceso de infección en todo el organismo en nuestros pacientes, es bastante importante. La omisión de la insulina también en los pacientes que están siendo tratados, principalmente los insulinodependientes que dejan de tomar su medicamento regularmente, pueden desencadenar esta situación diabética. Bueno, otras causas pueden ser una diabetes recientemente diagnosticada o problemas relacionados con alcohol o drogas. También se relaciona con embarazo, cirugías y con el uso de inhibidores de la SGLT2. O también se conoce este estado como una cetoacidosis euglicémica, es decir, con una glicemia en valores normales.
Bueno, también puede ser desencadenante, como hemos visto, la pancreatitis o alguna crisis abdominal, el infarto de miocardio también, el accidente cerebrovascular. Bueno, de las drogas. Jeffrey, acá nos quedamos un ratito porque es muy importante que recordamos siempre, o sea, no solamente en esta entidad patológica, sino en cualquier cuadro clínico, que los factores de riesgo, junto con antecedentes y junto con la edad, son temas que debemos, desde el punto de vista de la emergencia, saber cómo sobrellevar, saber cómo tratar. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la infección es un gran precursor para que se dé una cetoacidosis diabética. Puede ser una cetoacidosis diabética o incluso una cetosemia de otro origen, pero con un punto de origen de infección. Continúa, por favor. Bien, doctor. Dentro de las drogas como desencadenantes tenemos algunos fármacos, bueno, también la cocaína y el alcohol, ¿no? También se menciona que puede desencadenarse por trauma o una cirugía cardíaca y por estados de tirotoxicosis. Y bueno, también cuando tenemos un feocromocitoma, que es un tumor de las glándulas suprarrenales, secretor de adrenalina. Siguiente, por favor. Más bien, Jeffrey, acá antes de que se me pase, ustedes al inicio de la exposición, no estoy seguro quién estaba exponiendo, se me fue, decían de que era un factor desencadenante aquellos pacientes que habían sido o este, sometidos a una banda gástrica. ¿Eso es correcto? A ver quién estuvo a cargo de esa parte de la exposición. Doctor, Sí, Gustavo, adelante. sí, doctor, lo que pasa es que las cirugías bariátricas son más que todo, son en pacientes obesos que normalmente tienden a diabetes tipo uno. Entonces, usualmente estos pacientes al hacerse la cirugía bariátrica son un factor desencadenante débil, como se mencionó en la exposición, para generar una cetocidosis A ver, a diabética. ver, a ver, ahí, o sea, bueno, esta pregunta tiene doble sentido, ¿no? Y Gustavo, ¿tú crees que los pacientes obesos tienen diabetes tipo uno o tipo 2 para empezar? Más que todo tipo 2 que tipo uno, doctor. Entonces, lo que estabas afirmando no está muy correcto, ¿no? O sí, o hay dudas en eso. O sea, es que chicos, el asunto es que nos equivoquemos acá y posteriormente no existan dudas, ¿no? Entonces, si vemos un paciente adulto obeso, lo más probable, lo más frecuente, lo más común va a ser que sea una diabetes tipo, va a ser tipo. Dos, doctor. Muy bien, Jeffrey, o sea, va a ser tipo 2. Entonces, yo asumo que Gustavo se está refiriendo a que algunos pacientes que están sometidos a una cirugía bariátrica, a una cirugía que ahora se considera como una cirugía correctiva, están en sometidos a una dieta hipo o hipercalórica. A ver, Gustavo, o sea, no sé, vamos a Cirugía ver, hipocalórica, doctor. hipocalórico. Entonces, ¿por qué tendrían que hacer una crisis hiperglicémica? Porque al controlar la dieta de estos pacientes, pacientes aún mantienen sus dosis normales de insulina o antidiabéticos, lo que genera obviamente también estas crisis. A ver, Jeffrey, ¿qué te parece la justificación de Gustavo? ¿Estamos yendo bien o fisiológicamente podemos adivinar que el camino es distinto o no sé? Entonces estamos viendo que es un paciente obeso, usualmente que sufre diabetes tipo 2 y que está sometido a una dieta hipocalórica y que va a ser una cetoacidosis diabética. Ese es el correcto, el gancho. ¿Alguien de los chicos, antes que empecemos la ronda de que empecemos la ronda de preguntas? Doctor, bueno, como causas desencadenantes en este caso se menciona lo que son las crisis abdominales, ¿no? En el caso de la banda gástrica se está haciendo una cirugía a nivel de la víscera, ¿no? Del estómago y se está provocando un estrés en el cuerpo.
Como también se menciona que puede ser causa desencadenante un trauma, una cirugía abierta, o bueno, esa elevación de estrés en estos pacientes podrían hacerlo por esa razón en una banda gástrica. Entonces, o sea, vamos a hacer este ejercicio, chicos, porque es muy importante que nosotros, cuando estemos frente a una entidad, cualquier tipo de patología, la que fuere, tenemos que saber más o menos interpretar cuál ha sido el motivo, cómo se ha producido, ¿no? Eso se llama la fisiopatología de algún evento. Entonces, si nosotros sometemos a un paciente que es obeso, diabético, a una dieta hipocalórica, no vamos a hacer una cetosis diabética. La cetosis diabética responde a un estado de estrés que la cirugía de por sí sí produce un estado de estrés. No estamos hablando acá de la dieta hipocalórica. Este, generalmente se asocia a dietas normales, son pacientes que son debutantes, etcétera, etcétera. Continúa, por favor, con la exposición. Ya está. Siguiente, por favor. Bien, continuando, vemos la clínica. Generalmente la clínica que tenemos es poliuria y polidipsia como síntomas base y vienen acompañados de náuseas, vómitos, también por dolor abdominal, puede tener trastornos visuales y letargo, ¿no? Una alteración de la conciencia. Puede tener sensorio alterado, también se puede ver estados de taquicardia y taquipnea. También es característico las respiraciones de Kussmaul con un olor afrutado al aliento. Eh, bueno, A ver, generalmente Jeffrey, me gustaría que eh, sobre todo nos des un aspecto más amplio de una respiración tipo Kussmaul. Y todos en general tienen que saber cómo es una respiración tipo Kussmaul. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se hace? ¿Por qué es acidótica? Etcétera, etcétera. Sí, doctor. Bueno, la respiración de Kussmaul es una respiración que se hace de una forma intensa, ¿no? Profunda y con una expiración forzada. Se hacen respiraciones repetitivas y profundas. Esto se debe porque el organismo está pasando por un estado de acidosis, o bueno, acidemia, ¿no? Y lo que busca en el sistema es compensar por vía respiratoria, aumentando la frecuencia, ¿no? De la respiración. Eh, mm, bueno, hay algunas situaciones en las cuales una sola respiración tan similar a la de tipo Kussmaul te puede alertar de estados de acidemia. La cetosis diabética solamente es uno de los tantos cuadros en los estados de acidemia. Cuando nosotros vemos un paciente grave, crítico, siempre va a estar en un estado de acidemia. Nos tiene que llamar la atención. Debemos de tener eh, las posibilidades de evaluar y de clasificar un tipo y cualificar un tipo de respiración. Entonces, el tipo de respiración de tipo Kussmaul es algo que yo les recomiendo. En YouTube hay muchos videos que nos indican cómo es una respiración tipo Kussmaul. Entonces, no solamente nos alerta de un paciente en cetosis diabética, sino en cualquier paciente que está en un proceso de cetoemia o acidemia. Adelante, por favor. Bien, doctor. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un cuadro de los síntomas y signos característicos de cetoacidosis diabética, de acuerdo al origen, ¿no? A la fisiopatología que los producen. Primero tenemos los que son derivados de la hiperglucemia. Por el estado de hiperglucemia, el paciente presenta poliuria, polidipsia, pérdida de peso, también puede haber deshidratación, que puede llevar a una hipotensión arterial, una taquicardia, una sequedad de la piel y de las mucosas. Bueno, los síntomas derivados de la cetosis, del aumento de los cuerpos cetónicos, es las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal y el aliento afrutado. Y bueno, derivados de la acidosis metabólica, vemos lo que es la respiración de Kussmaul, como habíamos mencionado, que es una respiración profunda que se da en estados de acidemia, ¿no?
Y bueno, los que son derivados de la acidosis más la deshidratación, puede haber diferentes grados de alteración del nivel de sensorio. Siguiente, por favor. Bien, como diagnósticos diferenciales que debemos considerar cuando tenemos un paciente con clínica y características de cetoacidosis diabética, podemos considerar lo que es una cetoacidosis del ayuno o también una cetoacidosis alcohólica. También puede ser un causante de la acidosis láctica, la ingestión de salicilatos, el metanol, etilenglicol, el paraldehído, y también debemos de pensar en una posible falla renal. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el estado hiperosmolar hiperglicémico. Este va a estar definido como una complicación de la Ya, diabetes a mellitus. ver, un segundito, Andrea. Vamos a aclarar algunas cosas sobre eso. O sea, lo que ustedes tienen que saber sobre una cetoacidosis diabética básicamente es eh, saber las diferencias entre una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar hiperglicémico. Eh, Saber las diferencia, porque finalmente el tratamiento va a ser el mismo. A ver, vamos a preguntar a Juan Sebastián. ¿Está Johann Sebastián Doctor, o se buenas aburrió? tardes. Hola, ¿qué tal? Johan, ¿tú cómo plantearías el tratamiento de un paciente con una cetoacidosis diabética? ¿Cuál crees que es el punto cardinal de un tratamiento en un paciente con una cetoacidosis diabética? Doctor, si mal no me equivoco, hay que reducir la glicemia, ¿no? Primero con hidratación, ¿Correcto? Correcto. ¿Y cómo disminuimos la glicemia? principalmente con hidratación, doctor. Y se puede agregar también insulina, ¿no? Insulina. Entonces, el primer protocolo es la infusión de insulina. Chicos, los que están exponiendo, ¿vamos a ver el tratamiento de ambas entidades ya al final? ¿O se olvidaron de exponerla de No, sí, algún doctor, el tipo de tratamiento de ambos está al caracterización que han final. hecho para la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar hiperglicémico? Doctor, al final Jeffrey, de la... Gustavo, Andrea. Está Doctor, al final, doctor. ahí está al final, doctor. Ya. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la cetoacidosis diabética, chicos. Para los expositores, una pregunta. Cuando nosotros, en términos generales, tenemos un paciente que tiene el antecedente que, a ver, en términos generales, a ver, Gustavo, una cetoacidosis diabética leve, ¿amerita observación? ¿Amerita hospitalización? ¿O puede ser manejada de manera ambulatoria? Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ya, me dice que si una situación diabética leve puede ser manejada de manera ambulatoria o de manera hospitalaria. Normalmente Sí. en la citocidosis diabética se tiene que manejar más que todo de manera hospitalaria con infusión de insulina y control de la glicemia, ya que estos pacientes tienden a evolucionar A más ver, a rápido. ver, a ver. Una cetoacidosis diabética leve, ¿le vas a poner tú una infusión de insulina? No necesariamente, doctor. No, usualmente se le utiliza líquidos para A ver qué ver, tal vamos responde. al cuadrito de clasificación. Es muy importante esto. Nos vamos a demorar, sí, un poquito, es un poquito tedioso, pero es importante porque es algo que se ve al día a día. A ver, vamos a un cuadrito de cetoacidosis diabética. Chicos, han hecho su clasificación de cetoacidosis diabética leve, moderada y severa. Vamos a ese cuadro.
Ok, ahí está. Entonces tenemos cetoacidosis diabética leve, moderada y severa. Ambas tienen la característica que la glucosa está por encima de 250. Entonces, pero tenemos un paciente que puede estar debutando con su diabetes tipo 2, paciente adulto joven, 42 años, obeso, que no hace actividad física, con una glucosa basal que por hemoglucotés nos diga que es high. El paciente está caminando, está andando, está tranquilo. Si le medimos, si le hacemos una gasometría, posiblemente su pH esté en 7.3, posiblemente su bicarbonato esté en 20, 18, 20, posiblemente van a haber cetonas en orina, el anión gas va a ser mayor a 10, entonces, y su escala de Glasgow es 15, estamos frente a una cetoacidosis diabética leve. Nosotros vamos a hospitalizar a este paciente. A ver, los chicos que están exponiendo sobre cetosis diabética, ¿qué nos pueden decir? Doctor, ¿me escucha? Doctor, Doctor, ¿me escucha? sí se escucha, Gustavo. Gracias. Sí, adelante. En primer lugar, cuando viene un paciente con cetoacidosis diabética hacia leve, lo primero que tenemos que ver es iniciar una fluidoterapia, más que todo para restablecer el volumen intravascular y extravascular también. Así también mejoramos la producción renal, doctor. Más que todo, lo primero que se tiene que hacer es una fluidoterapia. Gustavo, no te estoy copiando bien. ¿Se puede repetir tu respuesta? ¿Me escucha mejor? Más que todo, Ahora sí, doctor, ahora sí. disculpe. Más que todo, iniciamos con una fluidoterapia inicial, doctor. Empezamos con la expansión de la administración de líquidos, más que todo con el objetivo de la expansión de volumen intravascular y también para mantener la perfusión renal. Vamos a empezar con esa fluidoterapia. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Vía enteral o vía parenteral? Vía parenteral, doctor. A ver, ¿alguien más del grupo que me pueda responder esa misma pregunta? Doctor, bueno, en el tratamiento principal, como estábamos Ok, viendo, es la vamos a ver. reposición. Tenemos un paciente con una cetosis diabética que posiblemente ha acudido al servicio de emergencias, ni siquiera porque tiene algún tipo de cuadro clínico agudo, sino que posiblemente las últimas semanas nos diga que ha estado orinando mucho, que ha estado perdiendo peso, que ha estado con mareos y sobre todo un dato muy importante, visión borrosa. Este paciente cuando le damos un hemoglucotés va a salir high. Si nosotros utilizamos, le hacemos una escala de gases arteriales, va a tener una cetosis diabética leve, entre moderada y leve. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente en emergencia? Con este paciente en emergencia tenemos que disminuir los niveles, entonces vamos a usar una escala móvil de insulina. ¿Ok? Entonces se le pone insulina cristalina subcutánea según escala móvil. Entonces, por ejemplo, ahora, la escala móvil depende mucho de muchos factores, sobre todo el índice de masa corporal. Estamos hablando de un paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 30, 36, 38, y en el hemoglucotés sale high, le podemos poner 10 unidades vía subcutánea y le decimos que beba agua. Este paciente tiene que beber agua. Tenemos que estabilizar un poquito, disminuir esos niveles de glucosa, él se va a sentir más cómodo, se va a sentir mejor, porque lo que básicamente te da la hiperglicemia son síntomas inespecíficos, ¿ok? Entonces, eso va a hacer que él reduzca sus niveles de glicemia.
tenemos que posiblemente darle de alta con algún hipoglucemiante oral, que utilizamos metformina vía oral cada 12 horas hasta que se haga un control con un endocrinólogo. ¿Ok? Entonces, con esto a qué quiero llegar, que la cetoacidosis diabética tiene 3 estadios, leve, moderada, severa. Nosotros vamos a intervenir. Cuando nosotros decimos intervenir es que vamos a ser más cuidadosos, vamos a ser más, vamos a, a movilizar más a un paciente, a tener más cuidado con un paciente, cuando estamos frente a una cetoacidosis diabética moderada, idealmente severa. La cetoacidosis diabética severa tiene una característica, como ustedes ven en ese cuadro, que es la alteración del estado mental. Entonces, tenemos un paciente que tiene high en el hemoglucotest y el paciente está con trastorno sensorio, posiblemente se trate de una cetoacidosis diabética severa. Si el paciente está un poquito irritado, está un poquito aletargado o aletargado, vamos a estar en ese contexto de una cetosis diabética moderada. Pero si estamos en una cetoacidosis diabética leve, estamos en un paciente que tiene una escala de Glasgow 15, está tranquilo, ha ido por síntomas inespecíficos y ese paciente no tiene por qué quedarse en un hospital. Lo ideal es que prontamente se haga una interconsulta con el endocrinólogo. Lamentablemente que nuestros sistemas de emergencia, nuestros sistemas intrahospitalarios, no nos permiten tener una sobrecarga de paciente con una patología que en el contexto debería ser tratada de manera intrahospitalaria, pero en la realidad este paciente nos va a hacer una sobrecarga de demanda. Continúen, por favor, vamos a ver al final, vamos a hacer un complemento con la estadio hiperespolar hiperglicémico. Bueno, ya, continuando con la exposición. Bueno, como les decía, hablando del estado hiperosmolar hiperglicémico, va a ser una complicación de la diabetes mellitus. Esta va a aparecer después de un periodo de hiperglucemia sintomática con una ingesta que se caracteriza por una ingesta de líquidos inadecuada, más la diuresis osmótica por hiperglucemia. Esta se va a caracterizar por una triada clásica que podríamos definirla como hiperglucemia severa, una alta osmolaridad sérica y deshidratación. Suelen presentar estos pacientes una insulina baja, pero esta cantidad de insulina es lo suficiente como para inhibir la lipólisis y la cetogénesis, pero va a ser insuficiente para ayudar a la captación de glucosa o disminuir la gluconeogénesis. Dentro de la epidemiología de esta vamos a tener que la tasa de mortalidad va a ser del 20% y se va a dar más en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. Es menos común y va a representar menos del 1% de todos los ingresos relacionados con la diabetes y en porcentaje es menor a lo que vendría a ser la cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. Bien, hablando de la fisiopatología, vamos a ver que al igual que la cetoacidosis diabética va a haber una deficiencia de insulina, pero esta va a ser relativa. A ver, chicos, vamos a ver, este cuadrito es bastante interesante. No, el anterior, cuadrito. Andrea, no te estoy copiando muy bien. Perdón, doctor. ¿Soy solo yo o hay alguien más que no le copia bien, Andrea? Zoraida, ¿cómo vamos? Zoraida. Zoraida, ¿estás en la reunión? Doctor, creo que es solo su internet. Zoraida, gracias por tu ayuda, tu apoyo, tu compromiso con el curso. Andrea, nuevamente nos puedes decir cuáles son las características clínicas entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Bien, doctor. Como le mencionaba, las características del estado hiperosmolar hiperglicémico va a ser la hiperglucemia severa, la deshidratación y la alta osmolaridad sérica. Además que se va a caracterizar... Cuando decimos de una hiperglicemia severa, estamos hablando de un valor de glucosa de ¿cuánto?
Va a ser con una concentración de glucosa en el plasma de 600 miligramos por decilitro, doctor. Exactamente, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es muy importante cuando vemos a un paciente que tenga un... por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un estado hiperosmolar hiperglicémico y una cetoacidosis diabética severa? Como lo mencionamos antes, La diferencia es desde el punto de vista clínico. del punto de vista clínico, doctor, si tomamos en cuenta la glucosa plasmática, vemos a la cetoacidosis cuando tenemos una glucosa plasmática de más de 250 miligramos por decilitro, a comparación del estado hiperosmolar hiperglicémico, que vamos a tener una glucosa de más de 600 miligramos por decilitro. A ver, entonces, por ejemplo, si tenemos un hemoglucotés, una QCheck, que nos dice que más de 450 nos va a lanzar como high. Clínicamente, una cetoacidosis diabética severa a un estado hiperosmolar con ese marcador, ¿es igual? ¿Es lo mismo? Clínicamente, doctor, si tenemos un paciente con una cetoacidosis diabética, vamos a tener un paciente con estupor y coma. Mientras que y en el estado hiperosmolar también vamos a tener se menciona que también el paciente con estado hiperosmolar va a tener un estado mental de estupor o coma. ¿Qué pasó? Zoraida, según el marcador tengo 37, pero hasta donde sé somos 41. ¿Quiénes no están presentes? Doctor, ahorita estoy verificando quién no está, doctor. Estoy con la lista, doctor. Estoy sacando Zoraida, captura. por favor, Mira. al WhatsApp me envías los nombres que en este momento no están presentes. Sí, doctor. Andrea, Ok, doctor. continúa por favor con tu exposición. Siguiente, por favor. Bien, hablando de la fisiopatología, vamos a ver que en el estado, como le mencionaba, en el estado hiperosmolar hiperglicémico, vamos a tener una insuficiencia relativa de lo que vendría a ser insulina. De igual manera que en la cetoacidosis diabética va a haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras, lo que va a aumentar las enzimas de la gluconeogénesis, pero también va a haber un aumento del aumento de la sensibilidad de la hormona de lipasa. Al haber un aumento de las enzimas gluconeogénicas, vamos a tener un aumento de lo que vendría a ser la gluconeogénesis, un aumento de la glucogenólisis, pero va a haber una disminución de lo que vendría a ser la utilización de la glucosa o de captación de glucosa. Todo esto va a derivar en lo que vendría a ser la hiperglucemia. Esta hiperglucemia va a resultar en una diuresis osmótica, que va a ser el mecanismo de regulación por el cual los riñones tratan de compensar los altos niveles de glucosa en la sangre, permitiendo que ésta salga del cuerpo a través de la orina. Sin embargo, esto también va a provocar que el cuerpo pierda agua, lo que va a provocar en este paciente un estado de deshidratación. Al perder agua, al perder también agua, se va a perder lo que vendría a ser electrolitos, generando también lo que vendría a ser anormalidades electrolíticas. Y del mismo modo, por la pérdida de agua, también hace que la sangre sea más concentrada de lo normal, generando lo que vendría a ser una hiperosmolaridad plasmática. Sin embargo, al haber la suficiente insulina hay suficiente insulina para que no se genere un estado para que no se genere o se genere pocas lo que vendría a ser cetonas o haya cetogénesis. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las causas desencadenantes de lo que vendría a ser el estado hiperosmolar,
vamos a tener diferentes, como lo que vendría a ser las neumonías, que vendría a ser un 40 a un 60%. Las infecciones de tracto urinario, que vendría a ser entre un 5 a 16%, y otras afecciones agudas, como lo que vendría a ser la enfermedad cerebrovascular, el infarto de miocardio o algún trauma al paciente. También se menciona que el riesgo va a aumentar, va a aumentar en los pacientes que tengan un ingesto de líquidos indebido, debido a que los mecanismos de la sed están alterados de acuerdo al envejecimiento o a la incapacidad de acceder a estos. Siguiente. Dentro de la clínica del estado hiperosmolar, vamos a ver que vamos a tener se va a caracterizar, como ya lo mencioné, por una deshidratación grave o hiperosmolaridad. Vamos a tener lo que vendría a ser una hipotensión, taquicardia, un trastorno del estado mental que generalmente se denomina como estupor o coma, pero esto también va a ir de acuerdo a la osmolaridad que maneja el paciente. Vamos a tener un paciente con náuseas, vómitos, dolor abdominal y una posible respiración de Kussmaul, pero esta no es tan, no se le relaciona tanto, pero sí se ha visto pacientes con este tipo de respiración. Siguiente, por favor. Aparte de eso, también puede haber un aumento de la sed y de los deseos de orinar. Otros síntomas, otros signos o síntomas también pueden ser los síntomas desencadenantes de la enfermedad desencadenante, poliuria y polidipsia, somnolencia, omnilación, focalidad neurológica, déficit sensorial, convulsiones o coma, según el estado hiperosmolar. Hay que tener en cuenta, como lo mencioné, que el nivel alterado de la conciencia puede enmascarar los síntomas habituales de la hiperglucemia y que estos también van a estar relacionados con la osmolaridad, con la osmolaridad plasmática del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes auxiliares, vamos a ver que en el laboratorio se pueden pedir lo que son los AGA y electrolitos, en el cual se va a observar lo que es la osmolaridad, el sodio y el anión GAP. En cuanto a la osmolaridad en pacientes con estado hiperosmolar, esta generalmente es mayor de 320 y esta osmolaridad plasmática efectiva, como vemos en esta fórmula, va a ser 2 sodio más glucosa sobre 18, la cual va a ser la porción de la osmolaridad total que van a generar las sales de sodio y la glucosa. En esta fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva no va a incluir a la urea, puesto que esta es rápidamente permeable y bueno, no induce grandes desplazamientos de agua, ¿no? En cuanto a lo que es el sodio sérico, la mayoría de los pacientes presentan una leve hiponatremia. También vamos a pedir lo que es el BUN y la creatinina. La mayoría de los pacientes con hiperglucemia no controlada pueden tener elevaciones agudas de lo que es el BUN y la creatinina sérica. Se puede pedir también un hemograma completo, un examen de orina completo y los hemocultivos, ¿no? En cuanto a las imágenes, se puede pedir lo que es radiografía de tórax o para evaluar, ¿no?, diferentes causas desencadenantes, como pueden ser una neumonía, para ver los infiltrados pulmonares, etc. En cuanto al diagnóstico, esta se va a hacer de acuerdo a la historia clínica, las manifestaciones clínicas y el resultado de las pruebas complementarias. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los criterios diagnósticos, vemos que el estado hiperglicémico, en el estado hiperglicémico hiperosmolar, la concentración de glucosa sérica va a ser mucho mayor que a comparación de lo que es la cetoacidosis diabética. Vemos que la glucosa plasmática es mayor a 600 miligramos por decilitro, el pH arterial es mayor a 7,3, el bicarbonato sérico mayor a 18. Se pueden encontrar cetonas en orina, pero esta es muy poca o ninguna. Puede haber cetonas séricas en reacción al nitroprusiato, que es muy poco. En cuanto a lo que es el beta-hidroxibutirato, también es menor a 0,6 milimoles por litro. Lo que es la osmolaridad sérica efectiva es mayor a 320. Y bueno, la brecha anémica es variable. Y la mayoría de los pacientes tienen una alteración del sensorio que es estupor o coma. Siguiente, por favor.
Vemos que a mayor osmolaridad hay mayor deterioro del estado de alerta. A ver, Como vemos, Claudia, no sé si Zoraida, a ver si me ayudas. Me parece que estamos perdiendo conexión con Claudia. doctor, ¿me escucha? Doctor, sí Doctor, se sí le se está escucha. respondiendo a mi compañera. Doctor, sí se escucha, Ok. doctor. Ya dime, Ok, tienes ok, entonces debe ser mi conexión. Adelante, por favor. Ya, vemos en este cuadro que a mayor osmolaridad hay mayor deterioro del estado de alerta. Vemos que 320 a 350 podemos encontrar el individuo en la alerta y mientras va aumentando la osmolaridad, vemos que a más de 400 miliosmoles por kilogramo podemos encontrar al individuo en coma. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial de las crisis hiperglicémicas incluye otras causas de cetosis, acidosis, hiperosmolaridad y coma. Entre las que tenemos la cetoacidosis de ayuno, la cetoacidosis alcohólica. Vamos a tener otras causas de cetoacidosis, las dietas bajas en carbohidratos, que también pueden precipitar la cetoacidosis, ¿no? Eh, la, También tenemos lo que es la acidosis con desequilibrio anónico, las cuales van a ser causas de acidosis metabólica con desequilibrio aniónico elevado, ¿no? Acá vemos en este cuadro las diferencias en tanto en el pH, la glucosa, las cetonas plasmáticas, el anión GAF, la osmolaridad, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre el manejo de estas dos patologías. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento principalmente es un monitoreo continuo desde el primer instante que llega el paciente. Lo que tenemos que hacer principalmente es la eliminación hídrica al principio, luego la insulina, corrección de la glucosa, la corrección de electrolitos y también la causa. Como hemos visto, en la mayoría puede ser por neumonías, infecciones, y también tenemos que tratar con antibióticos. El tiempo de resolución estimado debe ser de 8 a 48 horas en los dos casos. Siguiente, por favor. Bueno, los líquidos. Primero tenemos que ver los criterios, hacer un diagnóstico. Como hemos visto, los criterios para diagnosticar lo que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Y luego, en la primera hora, lo que tenemos que hacer es la reanimación con líquidos de 500 a 1000 mililitros de solución salina al 0.9% en la primera hora. Esto debe ser, la primera hora se debe corregir esto, y luego, según el sodio corregido, como podemos ver en la imagen, en el cuadro derecho inferior, tenemos que corregir de acuerdo, si el sodio está menor a 135 mililitros por decilitro, continuamos con la solución salina al 0.9, pero de 200 a 50 cc por hora. Y luego, si vemos que, por ejemplo, el sodio corregido está entre 145 o más de 145, debemos corregir con solución salina al 0.45%, igual en 200 a 500 cc por hora. Bueno, hay un interrogante, ¿no? en esta parte, y podría ser que podríamos usar el lactato Ringer, pero la evidencia dice que la corrección electrolítica sería mejor, pero como en estos pacientes tenemos un estado hiperglicémico alto, no se podría utilizar, ya que el lactato Ringer tiene una vía hepática y va a aumentar lo que es la glucogénesis y no vamos a poder corregir lo que es la glicemia. Como siguiente punto, después de haber corregido los líquidos, tenemos que estar monitorizando lo que es la glicemia. Y si encontramos una glicemia menor a 300 miligramos por decilitro, tenemos que adicionar el bolo o dextrosa al 5 o al 10%. Siguiente, por favor.
Luego de la primera hora, viendo lo que es el sodio corregido, lo que tenemos que hacer es usar la insulina. Lo que tenemos que ver principalmente antes de usar la insulina es ver y saber cuánto es el potasio en el paciente. Si el paciente, como en el cuadro de la derecha, tiene un potasio menos a 3.3 milicovalentes, lo que tenemos que hacer es corregir primero el potasio, dando de 20 a 40 milicovalentes por hora hasta que sea mayor a 3.3. Luego de esto, después de haber corregido el potasio, lo que tenemos que hacer es esto, usar la infusión de insulina en una dosis de 0.1 unidades kilogramo, lo cual también hay un pequeño problema acá entre usar bolo o la infusión, ¿no? Lo que dice la teoría es que se debería usar la infusión, ya que el usar bolo nos podría llevar a no calcular la dosis y podemos llegar a una hipoglucemia. Bueno, como podemos ver, la velocidad de corrección debe ser de 50 a 75 miligramos de cilitro hora de glucosa. Es como debería de corregir nuestra insulina. Si no es así, tendríamos que aumentar la insulina o disminuir también la insulina. Luego, después, por ejemplo, en la primera, segunda hora, lo que tenemos que hacer es revisar la glicemia. Si la glicemia es menor a 300 miligramos decilitro, lo que tenemos que hacer es disminuir la insulina a 0.05 unidades kilogramo, y de esto regulamos y no hacemos una hipoglicemia en estos pacientes. La meta de glicemia en estos pacientes es de 150 a 200 miligramos decilitro. Lo siguiente que tenemos que hacer es, después de llegar a la meta en la infusión de insulina cristalina, tenemos que llegar a usar insulina subcutánea. Puede ser Lispro, A ver, Aspar. vamos a ver, Julio. Por ejemplo, tenemos un paciente de 80 kilos. ¿Ok? ¿Cómo le damos la infusión de insulina? Si sería 80 kilos, doctor, sería 8 unidades, más o menos. 8 unidades de insulina por hora. ¿Que me escucha? Sí, escuchamos. Sí, doctor, como le decía, serían 8 unidades de insulina aproximadamente en este paciente. Pero ¿cómo se da la infusión de insulina? Ya, sale 8. ¿Y cómo le das los 8? Bueno, como podemos ver, lo que deberíamos hacer es poner 50 unidades en un bolo, por ejemplo, en un bolo 50 unidades más 50 mililitros por ejemplo, de solución salina al 0.9. Esto nos daría a 0.1. Entonces lo que podríamos hacer es usar un bolo de, por ejemplo, 1000. Un bolo, por ejemplo, de... A ver, 50 unidades. No. Entonces, Podemos... son situaciones en las cuales está muy bien la teoría, ¿no? O sea, nos ayuda, pero en la práctica tenemos que estar seguros. ¿Cómo damos 10 o 8 o las unidades de insulina que requiramos? Ahora, son insulinas, por ejemplo, dijiste 8 unidades internacionales de insulina. ¿Eso es por kilo hora? ¿Es por kilo minuto? Por kilo hora, doctor. La misma pregunta para todos los que están exponiendo. Estado hiperosmolar, cetosis diabética. ¿Cómo damos la infusión? El tratamiento básicamente es el mismo. ¿Cómo damos la infusión de insulina?
Doctor, lo que se debe hacer es, en un bolo se debe juntar 50 unidades de insulina más aproximadamente 50 cc de solución salina. Y eso nos saldría aproximadamente A ver, una- nuevamente nos repites, por favor, cómo damos una infusión de insulina a un paciente de 80 kilos. Doctor, la verdad es que no estoy seguro, pero lo que yo he estado leyendo es que se puede hacer un bolo, o sea, se tiene que juntar 50 unidades de insulina más 50 cc de solución salina, y eso aproximadamente nos saldría 7 unidades. Ya, entonces ahí tenemos. Por cada cc que le pasemos, vamos a tener una unidad internacional. Ok, muy bien. Ahora, ¿eso se pone subcutáneo o endovenoso? Eh, ah, Endovenoso, Endovenoso, doctor. doctor. Endovenoso. Eso le vamos a pasar por ejemplo, 8 unidades le vamos a pasar. ¿Por hora o por minuto? por hora, doctor. Por hora, doctor. A ver, chicos, es por hora, por minuto. 8 unidades le voy Por a hora, pasar en Por una hora, hora o en doctor. un minuto. Ahora, doctor. en una hora, doctor. Ok, entonces esas cosas tienen que quedar claras, pues, ¿no? Hemos demorado bastante en una respuesta tan sencilla. Entonces le vamos a pasar de esa solución que hemos añadido 10 unidades en 10 mililitros aproximadamente, le vamos a pasar 8 cc hora, que significa 8 unidades internacionales por hora. Ok, continúa con la expo. Ya, bueno, después de pasarle lo que estábamos viendo, la insulina por infusión, llegamos a la meta de 150 o 200 miligramos de cilitro en el paciente, y lo que tenemos que hacer es cambiar eh, la infusión por, por, por insulina subcutánea. Como hemos visto, la insulina subcutánea puede ser Lispro, Aspart, y la dosis sería de 0.2 a 0.3 unidades kilogramo. ¿Cómo deberíamos dar esto? Principalmente lo que tenemos que hacer es iniciar una insulina basal 1 a 2 horas antes de quitarle la infusión, ¿no?, de la insulina cristalina. Puede ser, por ejemplo, con glargina, que no tiene picos, es de larga duración. Y luego de esto, hacer que el paciente pueda usar la vía oral, ¿no?, 1 hora previo también a la suspensión de la insulina cristalina. Lo que se va a usar en la insulina subcutánea es el esquema basal bolo. Y como hemos visto, la dosis sería de 0,2 a 0,3 unidades kilogramo. Y de esto ya podríamos pasar a lo que dijo el doctor, a usar metformina para controlar al paciente. Bueno, ahora, en el potasio, si el potasio sería de 3.3 a 5.5, lo que deberíamos hacer es darle la infusión de la insulina más 20 a 30 mil equivalentes litro de potasio, y así corregir el potasio. Si tenemos, por ejemplo, más de 5.5 en el potasio, deberíamos analizar cada 2 horas. La meta del potasio en estos pacientes es de 4 a 5 mil kilómetros litro. Como dije, el monitoreo debe ser constante en los pacientes, en esos dos casos. Siguiente, por favor. Bueno, acá un poco más sobre citocidosis y las metas, ¿no? En la glucosa sería menos de 250 en la citocidosis, un pH mayor a 7.3, bicarbonato mayor a 18 y un anion gap normal. En la glucosa, en el estado hiperosmolar, deberíamos llegar a menos de 250, una osmolaridad menos a 310, y lo que va a marcar en esos pacientes principalmente es el estado neurológico normal. Siguiente.
Siguiente. Bien, en cuanto al uso de bicarbonato, al uso de bicarbonato de sodio del artículo que mencionamos al inicio, en una revisión sistemática, se encontró que cuando se incluye 3 ECAs, digamos, no respalda el reemplazo de bicarbonato en pacientes adultos con cetoacidosis diabética con un pH de 6.9 o superior, porque se encontró evidencia de que podría haber un empeoramiento paradójico transitorio de la cetosis y una mayor necesidad de suplementos de potasio en pacientes que recibieron bicarbonato, debido a que como el tratamiento, como ya se ha ido mencionando, fundamentalmente es muy similar al tratamiento de la hiperpotasemia, ya que le vamos a agregar, vamos a diluirlo con mucho cloruro para reponer la hidratación, vamos a darle insulina y bicarbonato. Las complicaciones de la hipopotasemia podrían, digamos, empeorar el cuadro, ¿no? Por lo que, digamos, tiene que evaluarse bastante. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios, digamos, específicos que buscamos en el tratamiento, por ejemplo, en la resolución del estado hiperosmolar hiperglucémico, principalmente lo que buscamos es regular la osmolaridad, ¿no? Y recuperar el estado mental normal, ¿no? El paciente en general, como ya se ha mencionado, tiene una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, es un paciente que está, pues, sonoliento, ¿no? Que se duerme, que puede estar, estuporoso, o puede llegar incluso al coma, ¿no? Entonces, este es el signo, digamos, más, digamos, fácil de reconocer clínicamente, más representativo, y es el estado que tenemos que, digamos, tratar de resolver, ¿no? Junto con una osmolaridad normal. En cuanto a la cetoacidosis diabética, deberíamos buscar una glucosa en sangre menor de 11 miliosmoles, perdón, de 11 milimoles o menor de 200 miligramos por decilitro, eh, un bicarbonato mayor o igual de 15, ¿no? Un pH mayor de 7.3 y una brecha aniónica menor o igual de 12. Esto según la Asociación Asociación Americana de Diabetes. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos que cuando llega el paciente, lo primero es diagnosticar, hospitalizar, si de ser necesario, y tratar principalmente la causa. Como se ha mencionado, una de las más principales, de las comunes, vendría a ser las infecciones, ¿no? Entonces tendremos que buscar en el paciente una neumonía, tal vez un foco urinario, y usar antibióticos, ¿no? Que van a mejorar bastante el estado general del paciente, ¿no? También tenemos que calcular el déficit de agua y A ver, reponer. Carlos, en todas las cetoacidosis diabéticas o estados hiperosmolares hipoglicémicos, ¿vamos a usar antibióticos? ¿Es parte de la terapia? No, doctor, vamos a usar, como dije, dependiendo de la causa. Si es que encontramos que la infección es una causa desencadenante, vamos a utilizar. Ok, entonces hay que aclarar eso, ¿no? O sea, no es indispensable dentro de la terapeuta, o sea, solamente vamos a usar antibióticos cuando tenemos una justificación clínica o laboratorial razonablemente aceptada. Continúa, por favor. Bien, también tenemos que calcular el déficit de agua y reponer en 1 o 2 días, dependiendo a qué tan deshidratado está el paciente, ¿no? En el estado hiperosmolar, principalmente el pilar más importante del tratamiento es la reposición de líquidos, ¿no? A diferencia de la cetoacidosis, que vendría a ser un poco más importante la insulina, en un paciente hiperosmolar, tan solo con líquidos podríamos, digamos, reponerlo, ¿no? Aunque siempre se suele también incluir la insulina, ¿no? Para recuperarlo de una manera más rápida, ¿no? Tenemos que dar de 1, o podemos dar, dependiendo del paciente, de 1 a 3 litros de solución salina al 0.9% en las primeras 2 o 3 horas. Y si se estabiliza hemodinámicamente, tenemos que pasar a una solución salina de 0.45%. Luego, dependiendo, tenemos que ir midiendo constantemente la glucosa, y dependiendo de cuánto esté la glucosa, por ejemplo, está a menos de 250, menos de 13, 14 milimoles sería el equivalente,
ya tendríamos que ir agregando un poco de dextrosa a nuestra solución salina de 0.45% debido a que por sobrehidratar al paciente o por querer recuperarlo rápido se puede, digamos, llegar al otro extremo, ¿no? Y ocasionarle una hipoglicemia al paciente, ¿no? Entonces siempre se tiene que ir manejando un poco de dextrosa al 5% para evitar esta complicación. En cuanto al tratamiento de la insulina, también se maneja igual que en la cetoacidosis. Se da la insulina cristalina o la de acción corta, ¿no? La rápida, a una razón de 0.1 unidades por kilogramo, ¿no? Por vía intravenosa o de 0.3 unidades por vía intramuscular, ¿no? Luego, a la hora, se puede dar de nuevo 0.1 unidades por kilogramo hora y dependiendo, como ya mencioné, se tiene que ir midiendo constantemente cada hora la glucosa, dependiendo de la respuesta, podemos aumentarla en caso de que no haya respuesta, ¿no? A las 2 o 4 horas de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Y tenemos que estar bastante atentos con el potasio, debido a que, como mencioné, este tratamiento es bastante similar con el tratamiento de la hiperpotasemia. La glucosa va a meter al intracelular el potasio y nos podría llevar a una hipopotasemia, ¿no? Entonces, cuando haya una tolerancia oral, tenemos que cambiar un esquema subcutáneo en el cual, digamos, tenemos que ir normalizando al paciente hasta, establecerle nuevamente un tratamiento para su diabetes mellitus, probablemente tipo 2, para, digamos, que el paciente pueda, digamos, retornar a casa con el tratamiento ideal y evitar descompensaciones futuras. Siguiente, por favor. Ya, a ver, antes de que terminemos, vamos a complementar algunas cosas. Cuando nosotros estamos frente a una crisis hiperglicémica, lo primero que tenemos que ver es valorar el estado general del paciente. Entonces, hemos visto que clínicamente hay diferencias muy claras entre una cetoacidosis diabética, por lo menos en sus estadios tempranos, a un estado hiperosmolar hiperglicémico. Lo segundo es que el tratamiento es el mismo. El tratamiento se da según la terapia que nosotros podamos usar. Un bolo inicial endovenoso de 0.1 miligramos por kilo está seguido de una infusión de 0.1 unidades internacionales por kilo por hora. Lo segundo es dar una hidratación muy intensiva. Hasta que tengamos nuestros valores metas, ¿no? Que pueden ser entre 220, 230 hasta 250 miligramos por decilitro de sangre de azúcar, donde vamos a variar nuestra infusión hasta que la glicemia baje gradualmente. Entonces, no siempre vamos a tener la misma respuesta en todos los pacientes. Eso es por uno. Mientras estamos haciendo todo este tratamiento, este paciente tiene que ser sometido a gases arteriales por lo menos cada 2 horas. Este paciente debe ser sometido a una inspección laboratorial para descartar presencia de infección, que es el primer punto de descompensación de un diabético para que haya un estado hiperosmolar o una cetosis diabética. Continuamos con hipoglicemia. Chicos, creo que estamos ya sobre el tiempo. Doctor, hipoglicemia es poco. No va a demorar más de 5 minutos. Ok, adelante. Voy a empezar con lo que es hipoglicemia. La última complicación aguda sobre lo que es la diabetes. Y vamos a ver que la definición exacta de hipoglucemia va a ser la disminución de la glucosa plasmática, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar si este es diabético o no. Y cuando es de diabético, si es mayor a 70 miligramos, va a llegar a darse, menor de 70 miligramos va a llegar a darse la hipoglucemia, y un no diabético es de 50 a 60 miligramos, ¿no? La teoría de Whipple es la base fundamental
para diagnosticar a esos pacientes, que van a ser los síntomas compatibles con la hipoglucemia, que les voy a explicar de un momento, la concentración baja media por laboratorio de la glucosa, y sobre todo, el alivio de los síntomas en el bienestar de la glucosa, ¿no? Vamos a ver que la etiología, la más importante, siempre tenemos que ver que son pacientes debutantes de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y esto va a ser porque, más que todo... A ver. Vamos a debutar, eso tiene que quedar clarísimo, ¿no? Vamos a debutar con un paciente por hipoglicemia cuando sospechamos de un cuadro diabético. Me he equivocado, porque más que todo es los pacientes que debutan con diabetes no tienen buen control de los fármacos. Entonces los fármacos son los que provocan la hipoglicemia. Ok, entonces sería un paciente recientemente tratado y diagnosticado y con tratamiento regular con hipoglicemiante, ¿no? Y bla, 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 bla. Continúa. Sí, doctor. Entre estos son, todos estos son pues la insulina, los secretagogues, alcohol, salicilatos, sulfonilureas, como la glibenclamida, la quinina y la quinolona. Lo más importante que vamos a ver es pues lo que son la insulina, el alcohol y los clásicos, ¿no? Como la glibenclamida. También se va a ver en enfermedades graves como insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, sepsis, inanición, porque esas enfermedades se caracterizan por un aumento del consumo de la glucosa, ¿no? Algo muy importante también a mencionar es el insulinoma, que van a ser un tumor de células beta hiperplasia que van a producir mucho más insulina, y hay algunas raras, ¿no? Como tumores, anticuerpos antirreceptores de insulina, lactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa. Entrando en lo que es el cuadro clínico, vamos a tener los autónomos y los neuroglucopénicos, más que todo cuando tenemos hipoglicemia, los autónomos va a ser pues una activación del sistema autónomo, y es por eso que vamos a tener síntomas adrenérgicos y colinérgicos, ¿no? Entre los adrenérgicos van a ser las palpitaciones, temblor, el paciente se siente muy ansioso, los colinérgicos llega a ser la eferesis, hambre y las parestesias, ¿no? Y los neuroglucopénicos va a ser más que todo por desactivación del sistema nervioso central, y es por eso que hay cambios conductuales, confusión, fatiga, somnolencia, convulsiones, pérdida de muerte, se llega al coma y hasta incluso la muerte, ¿no? Bien, en cuanto al diagnóstico y otros exámenes, primero debemos cuantificar la glucosa antes de administrar la dextrosa, ya que sucede que muchas veces se hace esto al revés y esto conduce a falsos negativos. Entonces, así que cuando le vamos a pasar la dextrosa, se le va a tomar una muestra y para poder justamente medir la glucosa hasta que podamos estar recibiendo los resultados del paciente, y ahí nos va dando un poco el tiempo. ¿Qué exámenes podemos pedir? De insulina, hepatitis C, sulfonilurias y cortisol y etanol. Ahora, viendo la tablita, vamos a ver que ante el paciente que tiene síntomas de hipoglucemia, que van a ser igual con... que igual son síntomas que se van a ver en otras enfermedades, pero primero debemos constatar si es que realmente tiene hipoglucemia. Entonces, si es que no hay esto, entonces vamos a buscar otras causas. Ahora, si es que habría valores de glucosa normales, una insulina baja, péptido-C bajo, proinsulina baja y no hay niveles de sulfonilurias, es la forma de estar viendo. A ver, Manuel, nos vamos, por favor, tenemos cortos minutos, vamos al tratamiento de la hipoglicemia, por favor. Ya, doctor. Siguiente, ya. Bueno, básicamente el tratamiento se va a dar en dos caminos. Primero, si es que el paciente está consciente, se le va a dar glucosa de rápida absorción, es decir, fruta, jugos de fruta, miel, bebidas azucaradas, y dependiendo, o azúcar, dependiendo de la tolerancia oral.
Y si es que el otro camino es si es que el paciente está inconsciente, entonces aquí vamos a administrar 25 gramos intravenosos seguidos de una infusión constante de dextrosa al 5 o 10%, con el objetivo de dar un bolo para que pueda corregir la hipoglucemia en ese momento, para sacar al paciente de la condición crítica y mantenerle con glucosa constante para que no recaiga en esa hipoglucemia. Y bueno, y justamente esto nos da tiempo para poder estar investigando la causa y tratar. Y cuando se trata de insulina o secretagogos, se va a ingresar al paciente, como, bueno, iba a explicarse en el manejo, y se vigila hasta que se pueda obtener dosificaciones adecuadas. Eso sería todo, doctor. Entonces, hay que establecer claramente cuáles son los puntos en los cuales nosotros podemos tratar una hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, Manuel, tú en un ayunas de 12 horas, ¿cuál crees que es tu glicemia normal? ¿Doctor? Manuel, ¿Doctor, me acaba de escucha? exponer ya. En ayunas, ¿cuál es tu glicemia normal? En una ayuna de 12 horas, ¿cuál crees que es tu glicemia normal? Estaría disminuido, doctor. No, pues Manuel, o sea, no me vas a decir está disminuido, obviamente vas a estar hipoglicémico, pero ¿cuál crees que es tu valor normal? ¿O me vas a decir, no, doctor, nunca me he tomado mi glicemia en ayunas? Doctor, no debería bajar de 70. O sea, ¿se entiende o no se entiende la pregunta? O sea, solamente quiero poner... A ver, Doctor, debería ser mínimo de 70. Manuel, ¿cuál es tu glicemia en ayunas? ¿Tan difícil, por Dios? 70 sí, doctor. No te leí. ¿Cuánto es? Doctor, no le entendí la pregunta inicialmente, por eso estoy tanteando. ¿Alguien que me pueda decir cuál es una glicemia en ayunas normal? Doctor, De es 70 a 120 a 100, 125. 70 a 100 miligramos. Ya, por ejemplo, Manuel un día tiene una glicemia 60 y está con un sensorio normal, un Glasgow de 15, no tiene mareos, no tiene ningún tipo de síntoma hipoglicémico. Le vamos a dar un tratamiento intensivo para subir su glucosa. No, doctor. Depende del caso Manuel, del ya, la paciente. pregunta para ti. No, doctor, depende. Hay pacientes que pueden tener niveles de glucosa relativamente bajos, pero los pacientes están prácticamente sin síntomas. Exacto, entonces es muy importante evaluar la sintomatología asociada al grado de hipoglicemia. Ahora, a ver, alguien del grupo me puede decir cuáles son los rangos de lesión neurológica en los cuales hablamos en el marco de una hipoglicemia. O sea, ¿en qué valores de glucosa nosotros decimos que hay lesión neuronal? Cuando baja de 60, doctor. A ver, ¿alguien más? Cuando baja de 60, no, no creo. O sea, sí Bien. hay es un marcador, pero si nos estabilizamos por menos de 40, sí estamos perdiendo ahí neuronitas. Sí eso es un valor. Bueno, chicos, ya hemos sobrepasado la hora. Gracias por haber asistido. Vamos a terminar con algunas consideraciones. Una de las consideraciones es que debemos nosotros de saber
primero identificar una cetoacidosis diabética. Como todo cuadro, y hemos visto desde el inicio de este curso, depende mucho de la lesión, o bueno, de la clínica neurológica, como en muchos otros cuadros, ¿no? Entonces, una cetoacidosis diabética severa o un estado hiperosmolar va a estar muy relacionado a un decremento de un estado del sensor. Lo segundo es que la hidratación no necesariamente tiene que ser parenteral, ¿no? Puede ser enteral, sobre todo si hablamos en situaciones diabéticas leves y moderadas. La infusión de insulina está para aquellos pacientes en los cuales hay una acidemia clara y estemos frente de una cetosis diabética ya establecida. Generalmente vamos a ver en pacientes que son crónicos. Si nos vamos al lado de la hipoglicemia, simplemente vamos a ver pacientes que van a tener, de acuerdo al sensorio del paciente, cómo lo vamos a restablecer. Es muy necesario que ustedes sepan a qué equivale una cucharadita de azúcar, que más o menos sería una cucharadita de azúcar ahorita, sería como unos 4 Hals más o menos. ¿A qué equivale si nosotros lo ponemos de manera integral? Chicos, que tengan un buen fin de semana, una semana buena, adecuada. Ya estamos terminando el curso, ya se viene el examen final. Les voy comentando que el examen final ya lo estoy preparando. No van a ser las mismas preguntas, evidentemente, el examen práctico. Los exámenes prácticos les está ayudando a subir la nota. Les sugiero no se confíen, no se confíen. Posiblemente si piensan que el segundo examen ha sido un poquito maniático, el tercer examen los va a remecer un poquito más, ¿no? Entonces, estamos avisados, tienen que ponerle más punche, yo también les estoy poniendo mucha fuerza, como ustedes dijeron, que en el primer examen yo estaba dormido, que cómo era posible, que se pusieron muy quejones. Entonces ya para el tercer examen ahí nos vamos a medir. Que tenga buena noche. Doctor, una consulta, por favor. Doctor. Doctor, creo que se fue.